Chiquillos, de comienzo esta clase, ¿ya? De materia. Por lo tanto, voy a compartir, si me esperan un momento, voy a compartir la pantalla de mi tablet para ver la guía número 1. ¿Ya? ¿Todos ven? ¿Se ve? Ya. Perfecto, chiquillos. Entonces, lo primero que vamos a ver en esta sección de nivelación matemática van a ser los operatorios de números, ¿ya? Y el libro nos indica más o menos el origen de las matemáticas y para qué lo necesitábamos. Principalmente, obviamente, era para contar, ¿ya? Y existían, o existen, números positivos y negativos. Eso es lo principal que debemos saber, ¿ya? ¿Cómo se dividen los números? ¿Ya? Tenemos una serie de conjuntos que tenemos, eh, primer conjunto, los números naturales, ¿ya? Que involucran al 1, a los números primos y a los números compuestos, ¿ya? Eso es básico. Y eso correspondería a los números naturales. Y dentro de los enteros están los números naturales, pero también involucran al cero y a los negativos, ¿ya? Al cero y a los negativos. Entonces, perfecto, ya hemos visto los números naturales y los números enteros. Ahora, también tenemos números no enteros, que son las fracciones propias y las fracciones impropias, ¿ya? Las fracciones propias e impropias están relacionadas con el numerador y denominador, ¿ya? Esta es una fracción propia, 4 dividido en 5, ¿ya? ¿Por qué? Porque el numerador es menor que el denominador, tan simple como eso. Por otro lado, las fracciones impropias tenemos como ejemplo el 7 dividido en 3. Y en este caso, el numerador es mayor que el denominador. Por eso se le considera una fracción impropia. ¿Ya? ¿Correcto? ¿Me van siguiendo? Por favor, contéstenme en el chat. Estoy viendo el chat en un monitor. Ya. Perfecto, gracias, Tomás. Por lo tanto, los racionales involucran a los enteros y a los no enteros, ¿ya? Por otro lado, tenemos los números irracionales, ¿ya? Voy a colocar de otro color. Irracionales, que involucran a los irracionales algebraicos y a los irracionales trascendentes, ¿ya? Y un ejemplo de los irracionales algebraicos sería, por ejemplo, la raíz de 2. ¿Hay alguien que tiene el micrófono abierto? Por favor, que lo mute, no sé quién es, para que no nos acoplemos. Pero si tienen alguna duda, no duden en habilitar su micrófono, preguntar y después lo deshabilitan. No hay ningún problema. Entonces, un ejemplo de los irracionales algebraicos podría ser la raíz de 2, ¿ya? Y de los irracionales trascendentes, el número pi, ¿ya? Eso en verdad es como lo más básico y generalmente no salen las pruebas, ¿ya? Las pruebas son puro ejercicio, entonces no voy a introducirme mucho en este aspecto, solamente para que lo conozcan, ¿correcto? Ya. Por lo tanto, continuamos con la siguiente. Y hablando de los números enteros, chiquillos, ¿ya? Tenemos los enteros negativos, que aquí lo estamos viendo. Aquí, a ver, no, ahí sí. Y los enteros positivos, ¿no es cierto? Y los enteros negativos los vemos representados en una recta y son los que están al lado izquierdo a partir del 0, ¿no es cierto? Los enteros positivos
hacia el lápiz. Hay alguien que tiene el micrófono abierto. Número entero. A ver. Eran puros problemas. No había nada de número entero, No, pues. No, ya no te veo una cosa con la otra. No. Hay alguien que tiene el audio conectado, por favor. Josefa parece que tiene el audio conectado. Ya, gracias. Ahí lo desactivo. Ya. Todavía seguimos con problemas técnicos porque Antonia no escucha nada. Trata de conectar y desconectar. Ya. Por lo tanto, esa es la representación de los números enteros. Eso lo tenemos que saber, chiquillos, que tenemos números enteros positivos y números enteros negativos. No creo que haya ningún problema con respecto a ello. ¿Ya? Y por ejemplo, si nosotros realizamos una simple resta, 5 menos 3, ¿ya? ¿Esto cómo se ve representado? En la recta. Tengo el 5 y me muevo 3 espacios, 1, 2 y 3, hacia la izquierda, ¿ya? Porque los números negativos están hacia la izquierda. ¿Se entiende eso? Ese en el aspecto visual. Tengo un problema con el lápiz porque la verdad no tiene mucha sensibilidad. Pero bueno, eso nos dicen los ejemplos, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si restamos dos números negativos? Espera un poquito, voy a tratar de ocupar otra anotación. Si restamos dos números negativos, por ejemplo, el 2 menos 3, nos va a dar menos 5, ¿no es cierto? ¿Y eso cómo lo hemos representado? Que partimos del menos 2, ¿no es cierto? Y nos movemos 3 espacios hacia la izquierda, 1, 2 y 3. Y el resultado nos da menos 5. ¿Ya? ¿Correcto? ¿Se entiende? Ya. Perfecto. ¿Se entiende, chiquillo? Ya, súper. Eso es con respecto a la aritmética en una recta numérica, ¿ya? Esto es la recta numérica, todo esto. Ya, siguiente. Por lo tanto, aquí podemos hacer, bueno, actividades básicas, ¿no es cierto? Como sumar un número negativo con uno positivo, por ejemplo, menos 7 más 2 sería menos 5, ¿no es cierto? La B, 2 menos 7 sería menos 5 también. Es lo mismo, pero el primero está en la parte inicial y después nos la cambiaron a la parte final, ¿no es cierto? Pero es exactamente lo mismo. Ahora, chiquillos, me gustaría ver este tema. ¿Qué pasa si yo resto dos números negativos? ¿En qué se transformaría? Si, por ejemplo, en este caso tengo menos 7 menos 2, ¿en qué se transformaría? ¿Alguien me puede responder? En una suma, perfecto. Muchas gracias, Darío. Entonces, esto quedaría menos 7 y menos menos es más 2, ¿no es cierto? ¿Se entiende? De la misma forma, con el otro ejercicio, voy a borrar esto. Aquí tenemos 7 menos 2. Y ese menos menos es un más. ¿Ya? ¿Se entiende?
¿Se entiende? Vamos bien. Ese es en el aspecto de suma y resta. Ya. Ahora, ¿qué pasa, chiquillos, cuando quiero realizar una multiplicación con signos contrarios? Aquí nos sale, en este ejemplo. Tenemos, nosotros podemos representar números por letra, ¿ya? Y utilizar letras nos facilita un poco el entendimiento de lo que sucede. Entonces, en este ejemplo tenemos menos A por esto es un puntito, no me sale el punto B, ¿ya? Entonces tengo un negativo, ¿no es cierto?, por un positivo. ¿Y el resultado qué va a ser? ¿Alguien me puede decir cuál es el resultado? Si multiplico negativo, perfecto, sube. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que saber? Ay, perdón. Lo importante de esto es que si yo multiplico un positivo por un negativo, me da negativo. Si yo multiplico a la vez un negativo por un negativo, ¿cuánto me da? Positivo. ¿Ya? El orden de los factores no afecta al producto, por lo tanto, si tengo viendo el primer caso, un negativo y después un positivo, me da obviamente negativo igual. ¿Ya? Siguiente. ¿Y eh, cómo podemos saber que la multiplicación de dos negativos me da un positivo? Bueno, hay una comprobación, ¿ya? Que la explican acá. Lo voy a tratar de representar acá para que ustedes lo entiendan. Tenemos primeramente un menos a, ¿ya? Y lo vamos a multiplicar por cero, ¿ya? Y todo número, nosotros sabemos que todo número multiplicado por cero nos da cero. Pero ese cero lo podemos escribir de diferentes formas. Podemos escribirlo menos b más b, ¿no es cierto? Por lo tanto, realizando la multiplicación nos quedaría el primer término, el a por el primer término, menos a, ¿no es cierto?, por menos b, y ese sería el primer término, y el segundo término sería este, ¿no es cierto?, menos a por b. ¿Me siguen? O sea, en el primer término tengo una multiplicación de dos negativos y en el segundo término tengo una multiplicación de un negativo y un positivo. Y eso me significaría que debo continuar con la ecuación, que es igual a cero. De ahí no ha cambiado nada. Por lo tanto, si yo paso, lo voy a colocar de otro color, esto al otro lado como si fuera una ecuación, se pasa con el signo contrario, ¿no es cierto? Entonces, este lo bajo, menos a por menos b es igual a AB. ¿Por qué? Porque al pasar esta multiplicación al otro lado de la ecuación, tengo que modificar el signo. Es con el signo contrario. ¿Me entendieron? Entonces, finalmente, tenemos que se comprueba que la multiplicación de dos negativos, que es este y este, ¿no es cierto?, me da un positivo. Es exactamente lo mismo. Chiquillo, ¿hay alguien con el micrófono abierto? A ver, ¿quiénes? Participantes. No me sale quién está hablando. No, por favor, apaguen. Mira, ¿es Daniel o Antonia? Uno de los dos tiene el micrófono abierto. Me parece que es Daniel.
Ya, chiquillos. ¿Se entendió la explicación? Espero que sí. La verdad que nosotros en términos prácticos quiero que ustedes entiendan nomás que la multiplicación de un negativo por un negativo me da un positivo, ¿ya? Y que un negativo por un positivo me da negativo. Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan, nada más. No importa, porque cuando pase la lista al final tú me respondes por María y no por Manuel. Ya. Siguiente. Ya. Perdón. Tenemos números reales y números decimales, ¿ya? Esto es lo que quiero ver. Aquí en el ejemplo, este 7,64 es un número, ¿no es cierto? Y si nosotros vemos la recta, chiquillo, tenemos, lo voy a escribir más abajo, aquí encima nomás, pero con otro color que se note más. Tenemos la recta, ¿ya? Tenemos el 7 y tenemos el 8, ¿no es cierto? Por acá está el 0, más allá. Pero entre el 7 y el 8, chiquillo, hay infinitos números. Eso es lo que quiero que ustedes comprendan. Hay infinitos números. Y la forma de anotar esos números que están entre medio es con la parte decimal, ¿ya? O sea, viendo este ejercicio, este ejemplo, el 7,64 tiene una parte entera, que es el 7, y una parte decimal, que es el 64, y lo separa una coma. ¿Correcto ahí? ¿Se entiende? Vamos bien. ¿Para qué servirá anotar los números que estén entre el 7 y el 8? ¿Para qué servirá anotar este 64? Para una mayor precisión, ¿ya? Para ser más preciso. No es lo mismo, por ejemplo, comerse 7 pasteles o 7,64 pasteles, porque si te comes 7,64 pasteles, estás comiendo un poquito más de 7, bastante más, y más cercano al 8, ¿no es cierto? Porque la mitad entre 7 y 8 es 7,5. Esa es la mitad. Por lo tanto, el 7,64 se encuentra más cercano al 8 que al 7. Esta clase quedará guardada en YouTube. ¿Aún no puedes escuchar? Lo voy a escribir, Antonio. ¿Aún no escuchas? Ya. ¿Se entiende, chiquillo? Entonces, ¿para qué sirve la parte decimal? Para mayor precisión. ¿Ya? Ahora, con respecto, si tenemos una parte decimal, podemos hacer aproximaciones. Lo vamos a ver en el capítulo siguiente. Ya. Aquí abajo les voy a ir anotando. Tenemos el 7,643, pero va a ser 107, ¿ya? Para que sea... Entonces tenemos el número 107,643. ¿Cómo se identifica esto, chiquillo? Esta es la parte... se llama la décima, ¿ya? Décima. Vayan anotándolo por aquí, me cuesta un poco escribir décima. Décima. Ay, no lo puedo escribir. La verdad que tengo problemas con el lápiz. ¿Ya? Pero esta parte se llama la décima, para que ustedes lo vayan escribiendo en su cuaderno. Esta parte se llama centésima, donde está el 4. Y esta parte se llama milésima.
Es decir, depende de los dígitos que tenemos con respecto a la coma. El primer dígito se llama décima, centésima, es el 4, y el 3 es milésima. ¿Ya? Y esta es la parte entera, obviamente. Pero esta parte entera la reconocemos como la unidad, la decena, perdón, lo voy a ir anotando con otro color, unidad, decena y finalmente centena. Entonces, como resumen, tenemos esta que es la décima, centésima, milésima. Unidad, decena, centena. ¿Correcto? ¿Se entiende? Preguntan cómo lo buscan por YouTube. Ahí yo les voy a mandar el mensaje. ¿Ya? ¿Se entiende, chiquillo? ¿Vamos bien? ¿O voy muy rápido? Y bueno, para que comprendamos un poquito mejor esto, ¿por qué se llama la décima? Porque si yo tengo un número, por ejemplo, cualquiera, un 1, y lo divido por 10, que supuestamente es la décima, me da, o sea, el 10 se llama décima, por así decirlo, me da un resultado de 0,1, ¿ya? Por lo tanto, ese 0,1 va asociado a dividirlo por 10, ¿ya? Eso se tienen que acordar. ¿Por qué centésima? Porque el nombre mismo nos dice centésima, viene de 100, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros tomamos el 1 y lo dividimos por 100, me va a dar 0,01. Por lo tanto, esta es la centésima, ¿ya? Y finalmente, si yo tomo el 1 y lo divido por 1000, me va a dar 0,001, ¿ya? Y esa es la milésima. Esa es una forma de acordarse. O sea, si lo divido por 1000, me da milésima. Si lo divido por 100, me da centésima. Y si lo divido por 10, me da la décima. ¿Correcto? Eso es como una pequeña trampilla para acordarse. Entonces, ¿para qué sirve esto, chiquillo? Porque nosotros podemos aproximar o truncar, ¿ya? Un número. Por ejemplo, bueno, aquí nos dice los números de la vida cotidiana, es un ejemplo de para qué sirven los decimales. También, por ejemplo, es un buen ejemplo en el sentido de que nos muestra los récords mundiales en 100 metros planos masculinos. Por lo tanto, si nosotros no ocupáramos las comas, ¿ya? La parte decimal, todos tendrían un tiempo de 9. O sea, habría una igualdad. Pero al ocupar la forma decimal, entendemos que hay una mayor precisión y podemos determinar cuál es mayor y cuál es menor. ¿Ya? Y finalmente, me gustaría ver este tema, ¿ya? Que es el tema de las aproximaciones y el redondeo y el truncamiento. ¿Ya? ¿Alguien sabe redondear, aproximar, truncar? Por favor, alguien que encienda el micrófono. ¿Alguien sabe? ¿Cualquiera, chiquillos? Sí, yo estuve viendo la guía y recordé. Ah, ¿Ya? ¿Lo podría explicar a los compañeros?
A ver, está, bueno, en la tabla lo muestra. El truncamiento es cuando se corta el número en el que está, dependiendo de qué parte quieres. Exactamente, Si súper te bien. pide la centésima, la décima Súper o bien. la milésima. ¿Quién me está El contestando? redondeo, Eh, Ignacio. ujú, Ya, súper bien, Ignacio. y el redondeo se ve el 5 desde el 5 hacia arriba. Exacto. El número, por ejemplo, si es 58, no, 587 la décima, el Sí, primer número en el redondeo, y lo redondeo a la milésima, no, a la centésima, sí, quedarían 59. exacto. Muy bien. Súper bien. Te felicito. Entonces ahí dependiendo del que te pidan, hay que ir Exacto, respondiendo. exacto. En este primer ejemplo, tal como lo dice nuestro compañero, perdón, aquí es un 5,587. ¿Ya? Y si tuviéramos 6, 9, o sea, si continuara este número y nos piden redondearlo a la milésima, están hablando a esta posición, ¿no es cierto? Entonces, al redondearlo en esta posición, y como este número 9 es mayor que 5, tal como le dice el compañero, tenemos que aumentar el número siguiente, ¿ya? Entonces nos quedaría, eh, voy a cambiar el color a azul, nos quedaría 145,587. Ese sería una aproximación, un redondeo a la milésima, ¿ya? Ahora, si nos piden a la centésima, entonces están hablando de este número, ¿no es cierto? Por lo tanto, en este caso, como el 6 que está a la derecha es mayor que 5, se aumenta un número. Quedaría 145,59. Eh, ¿Lo entienden? ¿Sí? Por lo tanto, en un ejercicio que nos digan redondee este número a la décima, ustedes detectan cuál es la décima. Ah, perfecto. Esta es la décima. Tú la detectas, entonces te fijas en el número que está a la derecha. ¿Es mayor o menor que 5? Mayor. Entonces lo redondeo. ¿Ya? Entonces me quedaría 145,6. Pero, profe, ¿qué pasaría si es que el número de la derecha no es mayor que 5? O sea, si fuera 145,58,3 y me piden redondearlo, ¿no es cierto?, a la centésima, esto quedaría simplemente como 145,58, porque este número 3 no es mayor que 5. Si es 5 o mayor, aumento. Si no es, si es menor que 5, no hago nada. ¿Ya? Simplemente mantengo el número. Nos quedan 10 minutos de la primera clase, vamos a hacer dos bloques, ¿ya? Entonces, eh, probablemente nos desconectemos y tengamos que conectarnos con el mismo enlace. Ya, vamos bien. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿No? ¿Se entiende? Ese es el tema de el redondeo. ¿Se entiende, chiquillo? ¿Alguien no entiende? Por favor, pregúntenme. ¿Alguien no entiende? Ya. ¿Y cuál es el truncamiento? Como dijo el compañero Nico, me parece. O no, ¿quién fue? No me acuerdo. O Ignacio, parece.
Ya, el tema del truncamiento es simplemente cortar el número, no aproximarlo. O sea, cortarlo. En el sentido de que tenemos 145,587. Nos piden truncarlo a la centésima. ¿Cuál es la centésima? Esta. ¿Ya? Por lo tanto, truncarlo, ¡pum! Se fue el 7. Quedó 145,58 nada más. ¿Ya? Esa es la diferencia de truncar y redondear. ¿Correcto? Sí, Sí. no. Ya, sube. Eso quiero, que me contesten porque si no es muy fome. Ya. Por lo tanto, la guía tiene unos ejercicios que yo voy a hacer unos 2 o 3, ¿ya? Porque son 6 ejercicios y los 3 siguientes lo hacen ustedes, ¿correcto? Por lo tanto, voy a hacer el número 2. Ay, no sirve el lápiz, ahí sí. Ya, ¿qué dice el 2? Durante el ascenso de una montaña, la temperatura desciende 2 grados por cada 200 metros, ¿ya? Ya, vamos a anotar aquí 2 grados, no el lápiz, 2 grados cada 200 metros, ¿ya? ¿A qué altura habrá que ascender para alcanzar los menos 15 grados si el punto de partida está a una altura de 300 metros y la temperatura es de 5? ¿Ya? ¿Alguien tiene una idea de cómo realizarlo? Por favor, una ayuda. Chiquillos. Hay que ver cuánta, cuánto hay ¿Sí? desde los 5 grados ¿Ya? hasta los menos 15. Súper. ¿Cuánto? Muy bien. Eso es Y lo ya primero nos que nosotros dan, tenemos que ver. Entonces, como vimos en nuestra recta, ¿no es cierto? Tenemos el 0 y tenemos los números negativos y positivos, ¿no es cierto? Entonces partimos en los 5 grados. Sí, partimos en los 5 grados, ¿no es cierto? Y queremos llegar a los menos 15 grados. ¿Cuánto es la diferencia? ¿Cuánto es la diferencia en grados? Esto se saca por una resta, o mentalmente, ¿no es cierto? Menos 15 menos 5. Por lo tanto, la diferencia son menos 20. Pero en términos prácticos, yo quiero saber que son 20 posiciones. ¿Hay alguien que tiene el micrófono abierto que no está? A ver, ¿quién tiene el micrófono abierto que se escucha todo? Ya, correcto. Entonces, yo sé que son 20 posiciones, ¿correcto? Acuérdense de eso, 20 posiciones. Por lo tanto, ustedes saben la regla de 3, ¿la conocen? Son 20 posiciones, recuerdan, 20 posiciones. no, Ya, la regla de 3 nos dice que nos preguntamos nosotros mismos. Dice, la temperatura desciende 2 grados por cada 200 metros de altura. Por lo tanto, si la temperatura desciende 2 grados cada 200 metros de altura, ¿cuánto descenderá? Perdón, ¿cuántos serán con 20? ¿Cuántos metros serán con 20? X. ¿Ya? Eso es una forma de plantearlo matemáticamente el problema. Por lo tanto, multiplicamos cruzado, ¿no es cierto? Y nos queda 2x es igual a 4000. ¿No es cierto? ¿Me siguen? Por lo tanto,
aquí tengo 2x igual a 4000. ¿Cuánto vale x, chiquillo? El 2 está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo. Sería 4000 dividido en 2. Y eso es 2000. ¿Ya? ¿Entienden? ¿Alguien no entiende? Ya, súper. Por lo tanto, esa diferencia de temperatura se provocó finalmente porque yo subí 2000 metros. ¿Ya? Entonces la respuesta será 2000 metros, porque nos preguntan a qué altura habrá que ascender, para alcanzar los menos 15 grados si el punto de partida está a 300 metros de altura. Esto es como ir subiendo el Everest, ¿no es cierto? Entonces aquí estoy en 200 metros y con 300 metros y 5 grados, ¿no es cierto? Entonces me preguntan cuánto yo tengo que subir para llegar a los menos 15 grados. ¿Ya? Para que lo entiendan. Entonces yo determiné que como la diferencia en temperatura son 20 grados, hice la regla de 3 porque yo sé que desciende 2 grados cada 200 metros, ¿no es cierto? 2 grados cada 200 metros. Entonces puedo saber con respecto a ese dato cuánto descenderá con 20, cuántos metros serán con 20 grados, ¿ya? Entonces la respuesta fue que para que haya un cambio de temperatura de 20 grados tengo que subir 2000 metros. Por lo tanto, yo me determiné que eran 2000 metros, pero partí en los 300 metros. ¿Ya? Por lo tanto, ese 2000 se lo tengo que sumar a 300 y esa va a ser la altura en donde yo voy a estar. 2300. Esa es la respuesta. ¿Ya? Nos van quedando un minuto, así que voy a conectar y desconectar, ¿ya? ¿Les parece, chiquillo? Es el mismo enlace. Bueno, profe. Ya. En